Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de las funciones contar.si, sumar.si y promedio.si. Estas funciones pertenecen al grupo de estadísticas, sumar.si pertenece al grupo de funciones matemáticas. La función contar.si responde a la pregunta ¿cuántas veces aparece un determinado dato o valor dentro de un conjunto o rango de celdas? En cambio, las funciones sumar.si y promedio.si responden a la pregunta respectiva ¿cuánto suman y qué promedio tienen los valores de un rango de celdas que cumplen con determinado criterio? El rango tiene que estar asociado al criterio que queremos mirar. Vamos a ver con un ejemplo más práctico cómo se pueden utilizar estas funciones y qué análisis se pueden hacer de ellas. La filosofía que aplica detrás de las funciones .si, las más comunes son contar.si, sumar.si y promedio.si. En lugar de tener en cuenta todos los valores que están en la celda, únicamente se van a considerar aquellos que cumplen con un criterio. Vamos a mirar una por una. Comenzamos con la función contar.si. Acá tenemos una lista de nombres donde podemos observar que algunos de ellos están repetidos. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántas veces aparece Alicia. Seleccionamos en la parte de arriba el icono letra griega sigma, la flecha que está al lado de ella, le decimos más funciones. Estas funciones se encuentran dentro de las estadísticas. Nos vamos a estadísticas, allí vamos a buscar en el listado contar.si, le decimos aceptar y se compone de dos partes. Un rango, que es las celdas donde están los valores que queremos saber, en este caso serán los nombres y es además los sonidos que tenemos. Seleccionamos con el mouse y el criterio, vamos a contar Alicia. Entonces escribimos ahí igual Alicia. Le damos a aceptar y nos dice que Alicia está 3 veces. De la misma manera como podemos contar palabras, también lo podemos hacer con operaciones. Tenemos acá entonces una tabla con los datos de esta epidemia COVID-19 actualizados al 16 de abril. Son datos reales desde el portal worldmeters.com y corresponden a los países pertenecientes a Sudamérica. Tenemos los nombres de los países y en las diferentes columnas total de casos, nuevos casos, muertes, nuevas muertes, recuperados, casos activos, casos críticos, total de casos por millón de habitantes, muertes por millón de habitantes, total de pruebas y pruebas por millón de habitantes. Vamos a ver cómo podemos usar las funciones .si para ver datos que se ocultan detrás de esta tabla y que nos pueden dar información útil para analizar. Por ejemplo, quiero saber cuántos países realizan 1000 o más pruebas por millón. Utilizamos la función contar.si. Me voy a ubicar acá debajo de donde tengo el texto en la celda M4 y me voy a nuestra herramienta autosuma. En la flecha que la acompaña desplegamos, le decimos más funciones. Contar.si se encuentra dentro de las estadísticas. Contar.si, aceptar países con 1000 o más pruebas por millón de habitantes. ¿Cuántos países realizan 1000 o más pruebas por millón de habitantes? La columna de nuestro interés es la L, la última, pruebas por millón de habitantes. Seleccionamos toda la columna y el criterio que nosotros queremos detallar y obtener de la tabla es cuántos tienen 1000 o más pruebas. Como hay que incluir el 1000, utilizaremos el signo mayor o igual que 1000. Le decimos aceptar y tenemos que 7 países realizan 1000 o más pruebas por millón de habitantes. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que deseamos saber cuántos países tienen más de 2000 casos activos a la fecha. Nuevamente para eso utilizamos la función contar.si. Nos ubicamos debajo del texto en la celda M6. Nuevamente utilizamos la función contar.si. Flecha al lado del signo autosuma, desplegamos más funciones, estadísticas, contar.si. Casos activos. Nos corresponde fijarnos en la columna G. Seleccionamos toda la columna G y el criterio es más de 2000 casos activos. Como no incluye el 2000, únicamente usamos el signo mayor que 2000. Le decimos aceptar y tenemos que 4 países tienen más de 2000 casos activos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la función sumar.si. Esta función, como su nombre lo indica, nos da el resultado de una suma de aquellas celdas que cumplan con un criterio específico. Por ejemplo, quiero saber cuánto suman los casos en aquellos países que presentaron más de 200 muertes. Para eso utilizamos la función sumar.si. Nos vamos a la flecha que está al lado del signo sigma, desplegamos más funciones. Sumar.si se encuentra dentro de la categoría matemáticas y trigonométricas. Esa no está en estadísticas. La buscamos dentro del listado. Allí la tenemos.
aceptar. La sintaxis de esta función nos pide llenar 3 espacios: rango, criterio y rango suma. Si nos damos cuenta, rango y criterio están en negrita, están más resaltadas. Esto nos está indicando que el criterio debe pertenecer a la columna rango. Están relacionadas y ligadas estrechamente. No puede ser el criterio de una columna diferente a donde vamos a obtener el rango. Y el rango en la suma sí puede pertenecer al mismo rango de arriba o puede pertenecer a una columna diferente. Queremos saber cuántos casos hay en los países con más de 200 muertes. Luego nos interesa, para obtener el criterio, es las muertes. Estamos hablando de la columna D. Seleccionamos toda la columna D, ya que allí se encuentra el criterio porque nos están pidiendo más de 200 muertes, y como no incluye el 200, utilizamos el signo mayor que 200. Y ahora me preguntan qué es lo que usted desea sumar. Según el ejemplo, es el total de casos, y el total de casos lo encontramos en la columna B. Seleccionamos la columna B y le decimos aceptar. Quiere decir que los países que tienen más de 200 muertes tienen en la actualidad 20.716 casos totales. Vamos a ver otro ejemplo de la función sumar.si. Quiero conocer cuántos pacientes están recuperados en aquellos países donde hay más de 5.000 casos activos. El criterio es 5.000 casos activos. Vamos de nuevo a la flecha al lado de autosuma, desplegamos más funciones, sumar.si, verificamos que estamos en la categoría matemáticas y trigonométricas. Identificamos el criterio para saber en qué columna se encuentra el rango. El criterio es más de 5.000 casos activos. Si me dicen eso, yo ya sé que se están refiriendo a la columna G, casos activos. El rango es de esa columna. Seleccionamos todos los datos de la columna G, todos los datos numéricos. El criterio es más de 5.000 casos activos, sin incluir el 5.000. Si me dijeran igual a o más a 5.000, utilizaría mayor o igual que, pero como me están diciendo más de 5.000, mayor que 5.000. ¿Y qué vamos a sumar? El total de recuperados. La columna que nos atañe en este caso será la F, total recuperados. Seleccionamos esa columna y le decimos aceptar. Nos entrega 10.257. Quiere decir que los países que tienen más de 5.000 casos activos hasta el momento tienen 10.257 recuperados. Ahora vamos a ver el uso de la función promedio.si. Es muy similar o prácticamente igual a función sumar.si, con la diferencia de que no vamos a calcular un total, sino el promedio de los datos que cumplan con nuestro criterio. Ahora yo deseo conocer el promedio de pacientes recuperados en aquellos países que realizan más de 2.000 pruebas por millón de habitantes. Me ubico aquí debajo del texto en la celda M14, nuevamente el mismo proceso, más funciones, promedio.si, categoría estadísticas, aceptar, y miramos cuál es el criterio para saber el rango que debemos seleccionar. El criterio es países con más de 2.000 pruebas por millón de habitantes. Entonces el rango es la última columna, la L, pruebas por millón. Seleccionamos todo el rango. El criterio, países que han realizado más de 2.000 pruebas. Únicamente el signo mayor que 2.000. ¿Y qué necesitamos promediar? El de pacientes recuperados. La columna que nos interesa, según el ejemplo, es la de pacientes recuperados, es decir, la F, total recuperados. Seleccionamos todos los datos, le damos a aceptar y nos dice que en promedio hay 1.963 pacientes recuperados en aquellos países que realizan más de 2.000 pruebas. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero creo entendible para que nos demos cuenta la utilidad de estas funciones para poder sustraer de la tabla datos que están allí pero que no vemos a simple vista porque están ocultos. Nos permiten hacer análisis de diversos tipos que son muy importantes para poder comprender fenómenos sociales como el que estamos viviendo en la actualidad. Espero me haya hecho entender, espero haya sido de su agrado y nos vemos próximamente. Sigan estando bien.